¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que parecen avanzar sin apenas esfuerzo, mientras otras luchan durante años sin resultados? No hablo de suerte ni de talento oculto. Hablo de algo más silencioso, más invisible. Existe una ley que determina quién se mueve hacia adelante y quién permanece exactamente donde está, y la mayoría no la percibe porque actúa desde dentro, no desde fuera. Esta ley no castiga ni premia, simplemente responde. Y lleva toda tu vida respondiendo al estado interno desde el que te relacionas con el cambio, con lo desconocido, con la versión de ti que aún no eres. Durante años, creemos que avanzar es cuestión de esfuerzo visible. Nos dicen que trabajar más duro, ser más disciplinado, levantarse más temprano o hacer más cosas nos llevará inevitablemente a donde queremos estar. Y cuando eso no ocurre, cuando vemos que el esfuerzo no se traduce en avance, aparece la frustración, aparece la comparación, aparece esa sensación molesta de injusticia que no sabemos cómo nombrar, pero que sentimos en el pecho cada vez que vemos a alguien conseguir en meses lo que nosotros llevamos años persiguiendo. La verdad incómoda es esta: el esfuerzo externo no es suficiente si internamente te mantienes siendo la misma persona que antes del esfuerzo. Puedes cambiar de rutina, de estrategia, de entorno, de herramientas. Puedes leer todos los libros, aplicar todas las técnicas, seguir todos los consejos. Pero si tu identidad interna no cambia, si sigues relacionándote contigo mismo desde el mismo lugar, los resultados serán siempre variaciones de lo mismo. Porque esta ley invisible no responde a lo que haces, responde a quién eres mientras lo haces. Y eso es algo que casi nadie te dice. Dos personas pueden tener la misma formación, las mismas capacidades, incluso las mismas oportunidades. Sin embargo, una avanza y la otra se queda estancada. No es casualidad, no es azar. Es que una de ellas ha cruzado un umbral interno que la otra ni siquiera sabe que existe. Ese umbral no tiene que ver con merecer más ni con trabajar más. Tiene que ver con la disposición interna a convertirse en alguien distinto. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas quiere resultados diferentes sin dejar de ser quien es. Quiere más dinero sin cambiar su relación con el dinero. Quiere mejores relaciones sin soltar la versión de sí misma que genera las relaciones que ya tiene. Quiere oportunidades sin permitir que esas oportunidades transformen su identidad. La mente tiene una función protectora. Su trabajo no es hacerte avanzar. Su trabajo es mantenerte con vida. Y para la mente, lo conocido es seguro. Lo desconocido es peligro. Por eso, cuando intentas cambiar algo importante en tu vida, aparece resistencia. No porque seas débil, ni porque no tengas voluntad, sino porque la mente está haciendo exactamente lo que debe hacer: protegerte de lo desconocido. El problema es que el avance real siempre implica entrar en lo desconocido, siempre implica convertirte en alguien que aún no eres. Y eso, para la mente, es una amenaza. Esta ley invisible actúa constantemente, aunque no la veas. Actúa cuando decides no enviar ese mensaje porque no es el momento adecuado. Actúa cuando evitas esa conversación difícil porque prefieres mantener la paz. Actúa cuando eliges quedarte en un trabajo que ya no te llena, porque al menos sabes qué esperar. Actúa cada vez que priorizas la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de lo nuevo. Y cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, refuerza una identidad. La identidad de alguien que no avanza, no porque no pueda, sino porque internamente ha decidido que lo conocido es más importante que lo posible. Y aquí viene algo que quizá te resuene. Avanzar no es tanto adquirir algo nuevo como soltar algo viejo. No es tanto aprender más como desaprender lo que ya no te sirve. No es tanto hacer más como dejar de sostenerte en una versión de ti que ya cumplió su función pero que ahora solo te limita. Porque la identidad no es algo fijo. Es algo que construimos y reconstruimos constantemente. Y muchas veces nos aferramos a una versión de nosotros mismos simplemente porque es la que conocemos,
aunque sea la que nos impide llegar a donde queremos. Piensa en el dinero, por ejemplo. Hay personas que ganan más y más, pero siempre terminan en el mismo lugar económico, no porque sean irresponsables ni porque no sepan gestionar, sino porque tienen un límite interno sobre cuánto dinero pueden sostener sin sentir que están traicionando algo de sí mismas. Ese límite no está escrito en ningún lado, no es consciente, pero actúa. Actúa en las decisiones que toman, en las oportunidades que aceptan o rechazan, en la forma en que se relacionan con el dinero cuando lo tienen. Porque para esa persona, tener más dinero implicaría convertirse en alguien distinto. Y eso, aunque suene absurdo, puede sentirse como una pérdida. O piensa en las relaciones. Hay personas que buscan constantemente algo mejor, pero siempre atraen el mismo tipo de vínculo, no porque no tengan opciones, sino porque su identidad está configurada para reconocer como familiar un cierto tipo de dinámica. Y lo familiar, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Por eso alguien puede salir de una relación tóxica y entrar en otra que, aunque tenga caras distintas, reproduce exactamente la misma estructura, porque la ley invisible no responde a lo que la persona dice que quiere, responde a quién es esa persona en su interior. Y si en su interior sigue siendo alguien que se relaciona desde la carencia, desde el miedo al abandono o desde la necesidad de validación externa, atraerá situaciones que confirmen esa identidad. Lo mismo ocurre con las decisiones importantes. Hay personas que siempre están a punto de dar el salto, pero nunca lo dan. Siempre hay una razón lógica para esperar un poco más. Siempre falta algo. Siempre es mejor el próximo mes, el próximo año, cuando las condiciones sean más favorables. Pero las condiciones nunca son perfectas, y la verdad es que no están esperando a que las condiciones cambien, están esperando a sentirse preparadas internamente. Y eso nunca ocurre mientras sigan siendo la misma persona que tiene miedo de no estar preparada. Quizá ahora mismo, mientras escuchas esto, estés reconociendo algo de tu propia vida. Quizá estés viendo con más claridad por qué ciertas cosas no han avanzado a pesar de todo lo que has intentado. Y si es así, quédate un momento con esa sensación, porque lo que estás sintiendo no es frustración, es reconocimiento. Es tu mente empezando a ver algo que antes estaba oculto. Esta ley invisible no tiene excepciones. Actúa en todos, todo el tiempo. No juzga, no castiga, simplemente refleja. Si internamente eres alguien que se resiste al cambio, la vida te devolverá estancamiento. Si internamente eres alguien que ya se ha permitido ser distinto, la vida te devolverá movimiento. Y esto no es magia. Es coherencia. Es que la realidad externa siempre termina alineándose con la identidad interna, no al revés. Pero aquí está lo interesante. Esta ley no requiere que entiendas cómo funciona. Solo requiere que dejes de oponerte a ella. Y oponerse no significa hacer cosas incorrectas. Oponerse significa mantenerte siendo alguien que no puede tener lo que dice que quiere. Oponerse significa cargar con una identidad que ya cumplió su función, pero que aún sostienes porque suelta. Significa enfrentarte a la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy si dejo de ser esto? Esa pregunta da miedo, porque implica entrar en un territorio donde no tienes referencias. Implica soltar la seguridad de lo conocido sin tener garantías de lo que vendrá. Y la mente odia eso. La mente prefiere la certeza del estancamiento que la incertidumbre del crecimiento. Por eso, aunque digas que quieres cambiar, aunque hagas esfuerzos visibles, si internamente no has cruzado ese umbral, nada se moverá de verdad. Y cuando digo cruzar el umbral, no me refiero a un momento dramático ni a una decisión heroica. Me refiero a algo mucho más sutil. Me refiero a dejar de aferrarte a la versión de ti que ya no funciona. Me refiero a permitir que lo que debe morir, muera, porque el avance real siempre implica una pequeña muerte. La muerte de una creencia, de una historia que te contabas sobre ti, de una forma de relacionarte con el mundo. Y eso, aunque necesario, no es cómodo. Hay personas que avanzan sin luchar porque no están en guerra con el cambio.
No están resistiéndose a convertirse en alguien distinto. No están aferradas a una identidad que debe permanecer intacta. Simplemente se permiten ser lo que el momento requiere. Y eso no es debilidad, es flexibilidad, es inteligencia interna, es entender que la vida no premia la rigidez, premia la capacidad de adaptarse, de soltar, de no aferrarse a lo que ya fue. Y esto no significa que no haya esfuerzo, significa que el esfuerzo está alineado. No es esfuerzo contra ti mismo, no es disciplina forzada desde la vergüenza o desde el miedo. Es movimiento natural desde una identidad que ya ha aceptado que cambiar es parte de estar vivo. Y cuando eso ocurre, el avance deja de ser una lucha y se convierte en algo inevitable, no porque todo sea fácil, sino porque ya no hay resistencia interna bloqueando el camino. Piensa en las oportunidades. Todos hemos visto cómo ciertas puertas se abren para algunas personas mientras permanecen cerradas para otras. Y la explicación habitual es que unos tienen más suerte, más contactos, más recursos. Pero esa explicación es incompleta, porque las oportunidades no aparecen en el vacío. Aparecen cuando alguien está interno preparado para reconocerlas y sostenerlas. Y estar preparado no tiene que ver con tener un currículum perfecto. Tiene que ver con haber cruzado internamente el umbral que permite que esa oportunidad exista en tu realidad. Alguien puede tener la oportunidad de su vida frente a él y no verla. No porque sea ciego ni porque sea tonto, sino porque su identidad interna no puede reconocer esa oportunidad como algo que le pertenece. Para esa persona, esa oportunidad es para otros, para alguien más preparado, más capaz, más merecedor. Y aunque externamente haga todo lo correcto, internamente ya ha decidido que eso no es para él. Y la ley invisible responde a eso. Mientras tanto, otra persona con menos experiencia, menos preparación, menos recursos, toma esa misma oportunidad y avanza, no porque sea mejor, sino porque internamente ya se ha permitido ser alguien que puede tener eso. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia interna, es la que lo cambia todo. Quizá ahora te estés preguntando, ¿cómo cambio mi identidad interna? Y esa es una buena pregunta. Pero la respuesta no es un método de 5 pasos, ni una técnica que aplicas durante 21 días. La respuesta es más simple y más difícil a la vez. Dejas de sostener lo que ya no eres. Dejas de defender una versión de ti que solo existe porque te da miedo soltar. Dejas de repetir historias sobre ti mismo que ya no tienen poder excepto el que tú les das, porque la identidad no es algo sólido, es algo que mantienes vivo con repetición. Cada vez que dices, yo soy así, cada vez que justificas una limitación con tu historia pasada, cada vez que usas tu biografía como excusa para no moverte, estás reforzando una identidad. Y esa identidad, aunque familiar, puede ser exactamente lo que te mantiene estancado. Y aquí está lo liberador. Si la identidad es algo que construyes, también es algo que puedes deconstruir. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto de la noche a la mañana. Solo necesitas dejar de aferrarte a la versión de ti que ya no te sirve. Y cuando haces eso, algo cambia. No de forma dramática, no con fuegos artificiales, pero algo cambia. Y ese cambio interno, aunque sutil, tiene consecuencias externas inevitables, porque la vida no responde a lo que pides, responde a quién eres. Y si eres alguien que internamente ya ha aceptado que puede tener lo que quiere, que puede ser distinto, que puede soltar lo conocido y entrar en lo desconocido sin desmoronarse, entonces la vida te devuelve experiencias coherentes con esa identidad. No porque seas especial, sino porque esa es la ley. La ley que siempre ha estado actuando, aunque no la hayas visto. Y esta ley no tiene favoritos, no hace excepciones, no premia a los buenos ni castiga a los malos, simplemente responde. Responde al estado interno desde el que te mueves por el mundo. Si te mueves desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de demostrar algo, la vida te devolverá situaciones que confirmen esa carencia, ese miedo, esa necesidad.
Si te mueves desde la suficiencia interna, desde la calma de quien ya es lo que necesita ser, la vida te devolverá experiencias coherentes con esa suficiencia. Y no, esto no es pensamiento positivo. No es repetir afirmaciones, ni visualizar lo que quieres. Eso puede funcionar temporalmente, pero si la identidad de base no cambia, los resultados siempre volverán al punto de partida, porque no puedes engañar a esta ley. No puedes fingir internamente. No puedes pretender ser alguien que no eres y esperar que la vida te trate como si lo fueras. La ley responde a la verdad interna, no a la actuación externa. Por eso hay personas que hacen todo bien en apariencia, pero siguen sin avanzar, porque están haciendo desde una identidad que no puede sostener lo que están intentando construir. Están actuando como si fueran alguien distinto, pero internamente siguen siendo la misma persona que tiene miedo, que duda, que no se cree merecedora. Y esa incongruencia es lo que bloquea el avance. Quizá esto suene duro, quizá incluso suene injusto, pero no lo es. Es simplemente cómo funciona. Y entender esto, realmente entenderlo, puede ser lo más liberador que escuches, porque significa que no estás a merced de las circunstancias externas. No estás esperando que el mundo cambie para que tu vida cambie. El cambio real empieza desde dentro. Y cuando cambia tu identidad interna, cuando dejas de resistirte a ser alguien distinto, el mundo externo no tiene más opción que responder. Esto no es misticismo, no es una teoría abstracta. Es algo que puedes observar en tu propia vida si prestas atención. Piensa en las veces que has avanzado de verdad, no cuando conseguiste algo pequeño con esfuerzo, sino cuando algo importante cambió en tu vida. Si lo observas con honestidad, verás que ese cambio externo vino después de un cambio interno, vino después de que dejaras de ser quien eras, vino después de que soltaras una creencia, una historia, una identidad que ya no cabía en lo que querías construir. Y piensa también en las veces que te has quedado estancado, en esos momentos en los que hiciste todo lo que se suponía que debías hacer, pero nada se movió. Si lo observas con honestidad, verás que en esos momentos estabas resistiéndote internamente. Estabas aferrado a una identidad, a una zona de confort, a una forma de ser que no podía coexistir con lo que decías que querías. Y la ley invisible respondió a esa resistencia con estancamiento. No porque te castigara, sino porque esa es la respuesta natural a la incongruencia interna. Ahora, si todo esto resuena contigo, si sientes que algo de lo que estás escuchando explica cosas que has vivido pero no habías podido nombrar, quizá quieras explorar más reflexiones como esta. Si es así, suscribirte a este espacio puede ayudarte a seguir entendiendo mejor cómo funciona tu propio camino. Y si algo de lo que has escuchado hasta ahora te está resonando de verdad, un like me ayuda a saber que este tipo de contenido tiene sentido para ti. Volvamos. Hay algo más que necesitas entender sobre esta ley invisible, y es que no solo actúa en los grandes momentos, actúa en lo cotidiano, actúa en cada decisión pequeña que tomas, actúa cada vez que eliges hablar o callar, cada vez que eliges moverte o quedarte quieto, cada vez que eliges confiar o dudar, porque cada una de esas decisiones, por insignificante que parezca, refuerza una identidad. Y esa identidad, repetida miles de veces en lo cotidiano, es la que determina hacia dónde te mueves. No hay decisiones neutras. Cada vez que eliges algo, estás eligiendo quién eres. Cada vez que postergas algo importante, estás eligiendo ser alguien que posterga. Cada vez que evitas una conversación difícil, estás eligiendo ser alguien que evita. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, estás eligiendo ser alguien que no se respeta. Y todas esas elecciones, acumuladas en el tiempo, construyen una identidad. Y esa identidad es la que la ley invisible lee. No tus intenciones, no tus deseos, tu identidad real, la que vives, no la que dices que quieres vivir. Y esto es importante porque muchas veces creemos que el problema está en las circunstancias externas. Creemos que si tuviéramos más tiempo, más dinero, más apoyo, más recursos,
entonces sí podríamos avanzar. Pero la verdad es que las circunstancias externas son casi siempre un reflejo de las circunstancias internas. No tienes más tiempo porque internamente no has decidido que lo que quieres hacer es prioritario. No tienes más dinero porque internamente tienes una relación con el dinero que no te permite sostener más. No tienes más apoyo porque internamente no te has permitido ser alguien que merece apoyo sin tener que ganárselo constantemente. Y cuando cambia tu identidad interna, cuando realmente cambia, las circunstancias externas empiezan a moverse. No de forma mágica, sino porque empiezas a tomar decisiones distintas. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a decir que no a cosas que antes aceptabas por miedo. Empiezas a moverte desde un lugar de suficiencia en lugar de carencia. Y eso, inevitablemente, genera resultados distintos. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no quiere cambiar su identidad. Quiere mejorar su identidad. Quiere ser una versión optimizada de quien ya es. Quiere conservar lo conocido y simplemente agregarle cosas nuevas. Y eso no funciona, porque el avance real requiere soltar, no agregar. Requiere dejar morir lo que ya no sirve, no intentar revivirlo con más esfuerzo. Y soltar da miedo, porque significa entrar en un territorio donde no sabes quién eres. Significa dejar de identificarte con historias que has repetido durante años. Significa aceptar que la persona que has sido hasta ahora, aunque haya hecho lo mejor que pudo, ya no es suficiente para donde quieres ir. Y eso no es un fracaso, es crecimiento. Pero la mente no lo ve así. La mente lo ve como una amenaza. Por eso, tantas personas se quedan atrapadas en el mismo lugar durante años. No porque no sepan qué hacer, sino porque hacer lo que deben hacer implica dejar de ser quien son. Y eso, aunque necesario, se siente como una pérdida, se siente como traicionar algo de sí mismos, y prefieren el estancamiento conocido que la transformación incierta. Pero la transformación no es opcional si quieres avanzar. No puedes quedarte siendo quien eres y esperar que tu vida cambie. No funciona así. La vida cambia cuando tú cambias, y cambiar no es un evento. Es un proceso, es un soltar constante, es una disposición interna a no aferrarte a lo que ya fue, es una apertura a convertirte en alguien que aún no conoces. Y cuando empiezas a vivir desde esa disposición, algo interesante ocurre. Dejas de luchar, no porque te rindas, sino porque ya no hay resistencia interna. Ya no estás peleando contigo mismo. Ya no estás intentando ser alguien mientras internamente sigues siendo otro. Hay coherencia. Y esa coherencia es lo que permite que el avance sea natural, no fácil, pero natural. Piensa en alguien que ha logrado algo importante en su vida. No alguien que tuvo suerte, ni alguien que nació con ventajas. Alguien que realmente construyó algo desde un lugar de nada o desde un lugar de dificultad. Si observas con atención, verás que en algún momento esa persona dejó de ser quien era. Hubo un punto en el que soltó una identidad anterior y se permitió ser alguien distinto. Y ese punto, aunque quizá no sea visible desde afuera, fue el punto de inflexión. Todo lo que vino después fue consecuencia de ese cambio interno. Y lo mismo aplica para ti. Si hay algo en tu vida que no está avanzando, no es porque te falte información. No es porque no hayas encontrado la estrategia correcta. Es porque internamente aún no has cruzado el umbral que permite que eso exista en tu realidad. Y cruzar ese umbral no requiere más esfuerzo. Requiere menos resistencia. Requiere soltar la necesidad de seguir siendo quien eres. Y quizá ahora te preguntes, ¿pero quién seré si dejo de ser esto? Y esa es precisamente la pregunta que te mantiene estancado. Porque no puedes saber quién serás. No puedes tener garantías. No puedes mapear el territorio antes de entrar. Tienes que entrar sin saber. Tienes que soltar sin certeza. Tienes que permitir que la vida te muestre quién puedes ser en lugar de intentar controlarlo todo desde la mente. Y eso requiere confianza. No confianza ciega. Confianza en que eres capaz de adaptarte. Confianza en que no necesitas aferrarte a una identidad para existir.
confianza en que puedes ser distinto y seguir siendo tú. Porque la identidad no es algo fijo que pierdes, es algo fluido que se transforma, y transformarse no es perderse, es encontrarte de nuevo en un nivel distinto. Esta ley invisible lleva toda tu vida actuando. Ha estado presente en cada decisión importante que has tomado. Ha estado presente en cada oportunidad que viste o que dejaste pasar. Ha estado presente en cada relación que construiste o que destruiste. Ha estado presente en cada momento en el que avanzaste y en cada momento en el que te quedaste paralizado. No la veías porque estabas mirando hacia afuera. Estabas buscando explicaciones externas para resultados que se originaban internamente. Pero ahora que la ves, ahora que entiendes cómo opera, tienes una elección. Puedes seguir resistiéndote. Puedes seguir aferrado a la identidad que conoces. Puedes seguir haciendo esfuerzos externos mientras internamente te mantienes siendo la misma persona. Y eso es válido. Pero entonces no te sorprendas si los resultados siguen siendo los mismos, porque la ley no hace excepciones. Responde a quién eres, no a quien dices que quieres ser. O puedes soltar. Puedes permitir que lo que debe morir, muera. Puedes dejar de defender una versión de ti que ya cumplió su función. Puedes entrar en lo desconocido sin necesidad de tener todas las respuestas. Y si haces eso, si realmente lo haces, algo cambiará. No de inmediato, no de forma espectacular, pero cambiará. Porque la ley responde, siempre responde. Y cuando empieces a ver esos cambios, cuando empieces a notar que las cosas se mueven de forma distinta, no será porque la vida finalmente decidió darte lo que querías. Será porque tú finalmente te permitiste ser alguien que puede tener lo que quiere. Y esa diferencia, aunque sutil, lo es todo. Hay personas que pasan toda su vida esperando a que algo externo cambie para poder avanzar. Esperan la oportunidad perfecta, el momento adecuado, la señal clara. Pero esa espera es una forma de resistencia. Es una forma de evitar la responsabilidad de cambiar internamente. Porque si el cambio depende de algo externo, entonces no tienes que enfrentarte a la incomodidad de transformarte. Puedes seguir siendo quien eres y culpar a las circunstancias por no tener lo que quieres. Pero la verdad es que el momento adecuado no llega. Tú lo creas. Lo creas cuando dejas de esperar y empiezas a moverte. No desde el esfuerzo forzado, sino desde una identidad que ya ha aceptado que puede. Y esa aceptación interna es lo que permite que lo externo se alinee. Y no, esto no significa que no habrá dificultades. No significa que todo será fácil. Significa que las dificultades dejarán de ser obstáculos insuperables y se convertirán en parte del proceso. Porque cuando tu identidad interna ya ha cruzado el umbral, las dificultades no te detienen, te desafían, te incomodan, te hacen dudar temporalmente, pero no te detienen. Porque ya no estás en guerra contigo mismo, ya no estás luchando contra el cambio, estás moviéndote con él. Y esa diferencia es inmensa. Es la diferencia entre alguien que avanza a pesar de todo y alguien que se queda atrapado en cada obstáculo. No porque uno sea más fuerte, sino porque uno ya es internamente alguien que avanza. Y el otro aún es internamente alguien que se queda. Quizá ahora mismo estés sintiendo algo, quizá sea incomodidad, quizá sea reconocimiento, quizá sea una mezcla de ambas cosas. Y si es así, es buena señal, porque significa que algo de lo que estás escuchando está tocando algo real, algo que sabías pero no habías puesto en palabras, algo que has sentido en tu propia vida pero no habías podido ver con claridad. Y si sientes que estas reflexiones te están ayudando a ver tu camino con más nitidez, suscribirte puede ser una forma de seguir profundizando. Y si algo de lo que has escuchado realmente te está resonando, un like es una forma simple de hacérmelo saber. Sigamos, porque hay algo más que necesitas entender. Y es que esta ley invisible no solo determina si avanzas o no, también determina cómo avanzas. Hay personas que avanzan desde el control, desde la necesidad de forzar cada resultado, desde la urgencia constante. Y aunque logren cosas, lo hacen desde un lugar de agotamiento, porque están luchando contra la ley en lugar de fluir con ella.
Cuando entiendes cómo funciona esta ley, cuando realmente la entiendes, el avance deja de ser una lucha y se convierte en algo más parecido a un permitir. No significa que no hagas nada, significa que haces desde un lugar distinto. Haces desde la coherencia interna, haces desde una identidad que ya es, no desde una identidad que está tratando de demostrar que puede ser. Y esa diferencia se nota en cómo te sientes, se nota en cómo te relacionas con los resultados, se nota en cómo manejas los obstáculos. Porque cuando actúas desde la coherencia interna, los obstáculos no te desmoronan. Te retan, sí, te incomodan, sí, pero no te hacen dudar de quién eres, porque ya sabes quién eres. Y esa certeza interna es inamovible. Mientras tanto, alguien que está actuando desde una identidad que aún no ha cruzado el umbral se desmorona ante el primer obstáculo serio. Porque ese obstáculo no solo es un problema externo, es una confirmación interna de que no puede, de que no está preparado, de que quizá nunca lo estará. Y esa duda interna es lo que realmente detiene el avance. No el obstáculo, la duda. Por eso dos personas pueden enfrentar el mismo desafío y tener respuestas completamente distintas. Una lo ve como parte del camino, la otra lo ve como una señal de que debe rendirse. Y esa diferencia no tiene que ver con optimismo ni con mentalidad positiva. Tiene que ver con identidad, con quién eres internamente cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí está lo interesante. Puedes cambiar esa identidad, no con afirmaciones vacías, no repitiéndote cosas en las que no crees, sino soltando las historias que sostienen la identidad que ya no te sirve. Cada vez que te descubras diciendo, yo soy así, o a mí siempre me pasa esto, o yo no puedo hacer eso, pregúntate, ¿es verdad o es solo una historia que he repetido tantas veces que se ha vuelto real? Porque la mayoría de las limitaciones que crees que tienes no son reales, son historias. Historias que construiste en algún momento para darle sentido a algo que viviste. Y esas historias cumplieron una función, te protegieron, te dieron una explicación, te permitieron sobrevivir, pero ahora ya no te sirven, ahora solo te limitan. Y seguir sosteniéndolas es una elección, inconsciente quizá, pero una elección al fin. Y cuando empiezas a soltar esas historias, cuando dejas de defenderlas, algo se abre. No de forma dramática, pero algo se abre. Y en ese espacio que se abre aparece la posibilidad de ser alguien distinto, de moverte de forma distinta, de relacionarte con el mundo de forma distinta. Y eso, aunque no lo veas de inmediato, tiene consecuencias inevitables, porque la ley invisible sigue actuando, sigue respondiendo. Y cuando cambias internamente, la ley responde a ese cambio. No porque te hayas ganado algo, sino porque esa es su naturaleza. Responder a quien eres, siempre, sin excepciones. Y esto es lo último que quiero que entiendas. No necesitas ser perfecto para que esta ley funcione a tu favor. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas estar completamente seguro. Solo necesitas estar dispuesto a soltar lo que ya no sirve, dispuesto a convertirte en alguien distinto, dispuesto a entrar en lo desconocido sin exigir garantías. Y esa disposición, esa apertura interna, es suficiente, porque la ley no requiere perfección. Requiere coherencia, requiere que quien eres internamente esté alineado con lo que dices que quieres. Y cuando esa alineación ocurre, cuando realmente ocurre, el avance es inevitable. No porque sea fácil, sino porque ya no hay resistencia interna bloqueando el camino. Así que la pregunta no es si esta ley existe. La pregunta es si estás dispuesto a alinearte con ella, si estás dispuesto a dejar de resistirte, si estás dispuesto a soltar la necesidad de seguir siendo quien has sido. Porque esa disposición es todo lo que necesitas. El resto viene solo, no de forma mágica, sino como consecuencia natural de una identidad que ya ha cambiado. Y si estás escuchando esto hasta aquí, si has llegado hasta este punto, quizás sea porque algo en ti ya sabe que esto es real. Quizás sea porque has visto esta ley
actuando en tu propia vida, y ahora finalmente tienes palabras para nombrarla. Y si es así, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas más información, no necesitas más estrategias, solo necesitas soltar y permitir que quien eres se transforme en quien puedes ser. Porque esa transformación es el único camino real hacia adelante, y siempre lo ha sido.